Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video de APO Identificación Vehicular. En esta oportunidad estaremos aprendiendo a reconocer un VIN o también llamado número de identificación vehicular original, para lo cual nos guiaremos con uno de los métodos más utilizados por los peritos y especialistas en la identificación de vehículos, conocido como Check Digit o dígito de control. Y no solo eso, también te mostraremos el aplicativo móvil VIN Number Check APO que todos los identificadores de vehículos en el mundo vienen utilizando. Así que te invitamos a acompañarnos a lo largo de este video y aprender de forma correcta de cómo calcular el check digit en solo 3 pasos. Así que sin más, empecemos. Lo primero y más importante es obtener el número de identificación vehicular, ya sea a través de la impronta o también puedes conseguirlo en tu tarjeta o cédula de propiedad vehicular. Dicho VIN debe contener obligatoriamente los 17 alfanuméricos que exige el código VIN, pues todo este conjunto de letras y números representan una ecuación matemática, la cual al desarrollarla te permitirá obtener el 9º dígito contando de izquierda a derecha. En este punto presta mucha atención, ya que aquí está el secreto de este método, pues si luego de haber desarrollado dicha ecuación tu resultado coincide con el 9º dígito, esto quiere decir que el VIN es original, caso contrario el VIN es falso. A continuación te mostraremos el desarrollo de dicha ecuación en 3 sencillos pasos. Paso número 1, debemos reemplazar los números por sus mismos valores, es decir, el 1 será reemplazado por el mismo 1, el 4 por el mismo 4 y así sucesivamente hasta reemplazar todos los valores numéricos. Paso número 2, una vez reemplazado todos los valores numéricos del VIN, ahora tenemos que hacer el mismo procedimiento, pero ahora con las letras, para lo cual estaremos utilizando la siguiente tabla de valores, es decir, si en el VIN tenemos la letra C, tenemos que verificar en dicha tabla qué número le corresponde a dicha letra. Así, de esta manera es como sabemos que la letra C mostrada en el VIN debe ser reemplazada por un 3, la letra R por un 9, la letra J por un 1 y así sucesivamente hasta completar la totalidad de letras mostradas en el VIN. Paso número 3, ya habiendo asignado los valores a los 17 alfanuméricos del VIN, tenemos que multiplicar cada uno de ellos por los siguientes valores. Ojo, estos valores de color celeste siempre serán los mismos y deberán ser asignados sin modificación ni alteración en su orden. De esta manera tenemos que 8 por 1 es 8, 7 por 3 21 y así sucesivamente hasta multiplicar todos los valores. Una vez que tengamos desarrollada todas las multiplicaciones, debemos sumar los resultados para obtener un solo valor. En este caso obtenemos 405 como resultado final, el mismo que deberá ser dividido obligatoriamente por 11, obteniendo así de esta manera 36,81 como cociente de dicha división, de cuyo resultado únicamente debemos tomar en cuenta su decimal, es decir, el 81. Pero aquí debes tener algo muy en claro, pues este cálculo podríamos decir que se va contra las matemáticas, ya que dentro de la lógica el decimal debería quedar en 8, ya que para redondearlo a la cifra más próxima este debió ser 85. Sin embargo, para la fórmula del check digit, todo decimal inexacto, es decir, del 1 hacia adelante, deberá ser redondeado a la cifra más próxima. En este caso, para el decimal 81 de nuestro VIN tenemos que redondearlo a 9. Así, de esta manera es como obtenemos que el dígito de comprobación o check digit de nuestro VIN es 9, el mismo que si nos fijamos en nuestro VIN coincide con el 9º dígito, con lo cual hemos logrado determinar que este VIN es original. Definitivamente este método es muy utilizado por sus excelentes resultados. Es por ello que a continuación te mostraremos el aplicativo móvil que viene siendo utilizado por todos los identificadores de vehículos en el mundo, el cual lo puedes descargar en cualquier dispositivo Android con el nombre VIN Number Check APO, cuyo link de descarga lo estaremos dejando en la descripción del video. Este aplicativo móvil te permite ingresar el VIN de cualquier vehículo y en un solo clic realizará todo el procedimiento que acabamos de aprender en el video, mostrándote de forma inmediata el dígito control con el cual podrás saber si tu código VIN consultado es original o falso en cuestión de segundos. Bueno amigos, hasta aquí con la forma correcta de comprobar un VIN original mediante el check digit. Espero les haya gustado el video. Si es así, dale un me gusta y compártelo con aquellas personas a quienes les pueda ser útil esta información. Recuerda que si tienes alguna duda sobre el check digit o sugerencia para nuestros próximos videos, puedes hacérnoslo llegar en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y darle click a la campanita para no perderte ni un solo video de los que iremos subiendo. Hasta la próxima.